Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Reciban un saludo muy afectuoso de parte de mi esposa, de parte de su servidor. Nos da mucho gusto saludarles aun cuando sea por este medio. Les tenemos buenas noticias a nuestros hermanos que están cursando el discipulado de Vasos de Honra. Hoy retomaremos nuestras clases, que como ustedes recordarán, ya habíamos empezado a ver las doctrinas básicas en las que creemos, y en esta ocasión vamos a retomar nuestras clases con una doctrina muy importante para nuestra vida cristiana, que es la santificación. Pero antes de entrar de lleno con esta clase, vamos a hacer una oración para dedicarle este tiempo al Señor. Entonces, ahí en sus casas, hermanos, acompáñenme a orar, inclinen su rostro y vamos a elevar esta oración al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor, y también por la oportunidad que nos das de poder alimentarnos, Señor, y de escudriñar tu palabra. Bendito Señor, háblanos al corazón, Padre. Suplen las necesidades espirituales de cada uno de nosotros, tus hijos, Padre Santo. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano. En esta clase vamos a ver dos aspectos acerca de la santificación. El primero es la santificación que Dios realiza cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador, cada uno de nosotros. Y el segundo es que la santificación es un proceso que se va dando a lo largo de mi vida como cristiano. En la Biblia, hermanos, podemos ver en el libro de Levítico 8:15 que Dios le manda a Moisés a santificar algunos utensilios que utilizaban en el tabernáculo. En Levítico 8:15 dice así: y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. En el libro de Éxodo 40:11 nos dice: asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Vemos cómo Dios le manda a Moisés santificar esos utensilios. Y bueno, podemos ver otras citas bíblicas, por ejemplo en Números 7:11, en diversas citas bíblicas que Dios le manda a los sacerdotes, a sus siervos, santificar ciertas cosas. Pero bueno, entonces resulta importante definir dos conceptos aquí. El primero, que es santo, que viene del griego kadosh, que significa consagrado o dedicado o apartado. Eso es lo que significa santo. Y refiriéndonos entonces, hermanos, a una persona, un santo es una persona que está separado del mundo, que ha sido separado del mundo para ser consagrado o dedicado a Dios. El otro término que me gustaría que quedara claro también es el término de santificación, que viene del griego agiasmos, que significa consagrar o separar. Sí, es equivalente al verbo hebreo kadash, que significa apartar del uso común, consagración o santificación. Eso es lo que significa santo y santificación. Bien, pues entrando de lleno ya a nuestra clase de lo que es la santificación, hermanos. Y una vez que ya hemos visto
la definición de estos dos términos, la santificación entonces la podríamos definir como el proceso de llegar a ser más y más como Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, la santificación es dejar lo que hacíamos en la vida vieja e ir creciendo en nuestra nueva vida. En 2 Corintios 5:17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera entonces, hermanos, que la santificación es un proceso que dura toda la vida del creyente. ¿De qué depende entonces la santificación en el creyente? Hay ciertos factores, hermanos, que van a influir en la santificación del creyente. El primero, depende de la rendición del creyente a Dios. Es decir, depende de anteponer la voluntad de Dios a mi voluntad. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hermanos, esto nos debe de llevar a la claridad de que la santificación no es un sentimiento o una emoción, sino es un proceso que, otra vez, les repito, dura a lo largo de toda la vida del creyente. ¿De qué otro factor va a depender la santificación de un cristiano? Ya vimos el primero, que es de la rendición del creyente a Dios. El segundo es de mi separación del pecado, es decir, de qué tanto yo estoy huyendo del pecado. Fíjense, y Dios en su inmensa misericordia nos da ciertas provisiones, ciertas herramientas, hermanos, que nos van a ayudar a prevenir el pecado. Una de ellas, precisamente, es la palabra de Dios. En Salmo 119:11, dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí lo que nos quiere decir el Señor, precisamente el salmista, es que tenemos que guardar y atesorar, grabar en nuestro corazón lo que dice la palabra de Dios para no pecar. Aquí resulta importante entonces, hermanos, que leamos la palabra de Dios, que diariamente apartemos un tiempo para que nosotros ahí en lo secreto, tú y Dios solamente lea su palabra y que Dios te haga entender cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus dichos. Otra de las provisiones que Dios nos da para separarnos del pecado, fíjate, este punto me llena de gozo y me da una tremenda confianza, porque dice que Cristo está intercediendo por nosotros. En Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Y miren, hermanos, en otra cita nos dice precisamente cuando el Señor Jesucristo está hablando a Pedro, si no mal recuerdo, le dice que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo, pero que Él está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Otro de los aspectos, otra de las provisiones más bien que Dios nos da para prevenir el pecado es que el Espíritu Santo mora en nosotros. A veces minimizamos la obra del Espíritu Santo, que es Dios mismo morando en nosotros, hermanos. En Gálatas 5:16 dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Romanos 8:4 también nos dice la palabra de Dios: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otro de los aspectos de los que dependerá la santificación del creyente es qué tanto yo estoy creciendo espiritualmente. Porque sí, hermano, déjame te digo, aun cuando la santificación es la obra del Espíritu Santo en mi vida como cristiano, va a depender hasta cierto punto de mí. ¿Qué tanto yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo gobierne en mi vida? En 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En Colosenses 1:10 nos dice la palabra de Dios: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De estos tres aspectos, hermanos, dependerá precisamente la santificación de mí como cristiano. Pero si recuerdas, yo te hice mención que quería hacer énfasis en dos aspectos acerca de esta doctrina. El primero, precisamente, que la santificación sucede en el instante en el que cada uno de nosotros aceptó a Jesucristo como único y suficiente Salvador. En ese momento, Dios nos aparta del poder del pecado para un propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida como cristiano. En 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, hermanos, equivocadamente algunas personas creen que después de haber aceptado al Señor Jesucristo pueden seguir con su vida normal, haciendo lo que antes hacían, comportándose como antes se comportaban. Y no, hermanos. Recuerden, el que está en Cristo es una nueva criatura, y desde el mismo instante en el que uno acepta al Señor Jesucristo, es una nueva criatura. Y ese cambio debe reflejarse en nuestra manera de ser. Fíjense, en Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, la palabra de Dios siempre ha sido bien clara, porque precisamente aquí nos está diciendo que si según yo estoy diciendo que ya soy cristiano, que ya soy una nueva criatura,
pero sigo entonces haciendo todo lo que antes hacía, estoy haciendo a Dios mentiroso. Y aquí en Romanos 8:9 nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Es decir, yo me estoy engañando, hermanos. En Gálatas 5:24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y fíjense, hermanos, en 1 de Juan 3:9, todavía más claro aún la palabra de Dios dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando una persona, hermanos, acepta a Jesús, es santificada, es decir, es apartada. Dios la aparta del pecado para sus propósitos. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando en la vida de este hermano recién nacido. Es decir, le sigue guiando, le sigue ayudando a su crecimiento espiritual. Lo que nos lleva precisamente al segundo aspecto, hermanos, que es donde quiero hacer énfasis, porque es lo que quiero que nos quede perfectamente claro. El segundo aspecto es que la santificación es una obra progresiva que ocurre durante toda la vida del cristiano. En Hebreos 6:1 dice la palabra de Dios, hermanos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y aquí, hermanos, adelante a la perfección. Esta palabra de perfección no se refiere a que tú puedas ser perfecto, sin pecado, sin errores. No. Aquí, esta palabra de perfección se está refiriendo a que tú debes de crecer, que tú tienes que tener un desarrollo, que tú tienes que llegar a madurar, no siempre ser el bebé recién nacido. En 2 Corintios 7:9 nos dice también la palabra de Dios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, hermano, nosotros nos arrepentimos, pero si de verdad hay un arrepentimiento sincero, se deben de dejar de hacer las cosas que antes hacíamos. Esa es la obra del Espíritu Santo, de tal manera que cuando ha pasado ya mucho tiempo, volteamos atrás y nos damos cuenta que ya no somos el mismo cristiano que cuando aceptamos a Cristo. Es triste ver, hermanos, que hermanos ya tienen 5, 6, 10, 15 años de ser cristianos y parece que todavía son bebés recién nacidos. No han permitido esa obra del Espíritu Santo en la vida, en su vida como cristianos. Pero fíjense, hermanos, yo quiero hacer precisamente aquí énfasis en algo, en esa palabra que ahorita les mencioné, en el arrepentimiento. Esta palabra se ha diluido mucho en nuestros tiempos, se ha como minimizado mucho. ¿Creen que arrepentirse, que la palabra arrepentimiento es caer en tentación, fallarle a Dios, postrarse delante de Dios, llorar un poquito por la culpa que sienten y después levantarse y al día siguiente seguir igual, como si nada hubiera pasado? Y no, hermanos, arrepentimiento viene del original metanoeo, que significa pensar diferente, es decir, pensar después de la acción que cometí, reconsiderar.
evaluar, hermano. Eso es lo que significa, es cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, si voy caminando yo hacia el frente, dar un giro de 180 grados y seguir caminando. Eso es lo que significa el arrepentimiento, hermano. Ya no hacer lo mismo. Ahora, Dios en su inmensa misericordia nos da ciertos medios precisamente para que esa obra del Espíritu Santo pueda irse llevando a cabo en nuestra vida. Pero miren, quisiera resumirles rápidamente antes de ver estos medios que nos da el Señor. ¿Cómo fue y cómo es, en resumidas cuentas, así la obra del Espíritu Santo? La obra de Dios en nuestra persona. Primero, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, es decir, Dios utilizó a una persona para que por medio de su Espíritu Santo nos hablara, nos dijera que Cristo nos ama, que Dios nos ama, que mandó a su Hijo Jesucristo y que estábamos mal porque que por naturaleza somos pecadores, y el Espíritu Santo fue quien nos convenció de que éramos pecadores. Una vez que el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores, el mismo Espíritu Santo nos llevó a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados y a pedirle perdón al Señor Jesucristo. Cuando nosotros hicimos eso, cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, vino entonces un nuevo nacimiento, espiritualmente hablando. Y junto con ese nuevo nacimiento, recuerden, hermanos, nos dio su justificación al Señor, que ya vimos precisamente la doctrina de la justificación. Cuando nosotros nacimos y Dios nos justificó por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo, una vez que nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, entonces es cuando viene la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y nos va perfeccionando, nos va santificando. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los medios de santificación que utiliza Dios y que Dios nos ha dado en su misericordia. Primero, Dios el Padre. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. En Ezequiel 37:28 dice: y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hermanos, la mayoría de nosotros ya somos padres. Y yo no concibo a un padre que esté induciendo cada día de su vida a su hijo hacia el mal. No, solo que ese padre esté, pues no sé, enfermo, hermanos, porque yo no concibo. Por naturaleza los padres siempre buscamos el bien para los hijos, igual que Dios para nosotros sus hijos, hermanos. Siempre está buscándonos que nos vayamos por el buen camino, siempre está buscando que hagamos bien las cosas, y para eso precisamente Dios nos ha dado su palabra. Pero a veces tristemente nosotros no leemos, no sabemos ni siquiera cuál es la voluntad de Dios. Entonces, Dios siempre va a estar buscando nuestro bien, la manera precisamente de apartarnos del mal. Otro de los medios que Dios utiliza para santificarnos es precisamente a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 10:10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Hermanos, la mayoría de nosotros también
tuvimos hermanos mayores. En mi caso, hermanos, yo soy un hermano menor, el hermano menor de 4 hermanos. Y yo recuerdo que mi hermano, el mayor, siempre estaba procurando precisamente el bien en este caso mío, ¿no? Como su hermanito menor. Entonces, hermanos, fíjense, la Biblia dice que nosotros tenemos un hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él en su voluntad, precisamente siempre, como Dios mismo, siempre nos marcó cuál era el camino que deberíamos seguir precisamente para ser más y más como Él. Otro de los medios que el Señor utiliza, que Dios utiliza, es su Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Recuerden, hermanos, que el Espíritu Santo tiene varios nombres en la palabra de Dios. En este caso, en esta cita, al Espíritu Santo se está refiriendo como el Espíritu de nuestro Dios. Otro de los medios que Dios utiliza precisamente para santificarnos, para realizar ese proceso durante toda nuestra vida como cristianos, es su palabra. En 1 Timoteo 4:5 dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y bueno, hermanos, en cada uno de estos medios ustedes pueden ver precisamente que por tiempo nada más mencioné una cita, pero ustedes pueden también cotejar las otras citas que vienen aquí en la presentación, para que podamos ver y que nos quede más claro cuáles son todos los medios que el Señor utiliza para llevar a cabo ese proceso en nuestra vida. Ahora, hermanos, una vez que ya hemos visto estos dos aspectos de la santificación, repitiéndolos nuevamente, ocurre cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El Señor Dios nos apartó del pecado para sus propósitos. Y el otro aspecto, que la santificación es un proceso que dura durante toda nuestra vida como cristiano. Y ese proceso es producto de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, ese proceso va a traer como resultado algo, hermanos. Dios siempre hace las cosas con un propósito, no nada más las hace por hacer. Uno de los resultados de ese proceso precisamente es que Dios nos prepara para su servicio. En 2 de Timoteo 2:21 dice la palabra de Dios: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese proceso que nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga en nuestra vida, porque recuerden, Dios no nos obliga a nada. Es siempre y cuando tú tengas la actitud correcta en tu corazón y tú permitas que el Espíritu Santo obre en tu vida. Primero, nos prepara para el servicio, y segundo, tenemos un crecimiento constante, hermanos. Así espiritualmente hablando, claro. En Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hermanos, esta última cita, que es precisamente Efesios 4:12, abarca precisamente estos dos resultados, hermanos. Primero, perfeccionar. Acuérdense que aquí no es que no tengamos pecado, que no tengamos defectos, no, sino precisamente que maduremos, que vayamos creciendo, que nos vayamos desarrollando. ¿Para qué?
Pues precisamente para edificar el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Y qué es la edificación del cuerpo de Cristo? Pues obviamente servir en nuestra iglesia. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, hermanos, en estas dos diapositivas siguientes, quiero que veamos rápidamente una tabla comparativa de la justificación, que es la última clase que vimos, y la santificación. La justificación, que ocurre en el momento de la salvación, nosotros fuimos declarados justos, inocentes, sin culpabilidad por parte de Dios. Esto obviamente, lo repito, sucede cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Nuestros pecados ahí fueron perdonados y nosotros fuimos aceptados como hijos del Señor. En la santificación, que podríamos tal vez verlo como un sinónimo de transformación, es el proceso de llegar a ser más y más como Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y miren, para que nos quede un poquito más claro cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación, tenemos aquí la tabla comparativa. En la justificación, Dios nos declara justos. En la santificación, Dios nos hace más y más como Jesús. En la justificación, somos salvos del castigo del pecado. En la santificación, somos libres del poder del pecado. En la justificación, es un momento que cambia nuestra eternidad. La santificación es un proceso que cambia nuestro diario vivir. La justificación es la obra de Dios. Yo no pude haber hecho nada, hermanos, para haber sido justificado. Eso Dios lo hizo por gracia, por misericordia. Y sin embargo, en la santificación, aunque es la obra del Espíritu Santo, yo sí puedo hacer lo que me corresponde. Porque si yo no antepongo la voluntad del Señor a mi voluntad, el Espíritu Santo, aún que es Dios mismo y que Dios es todopoderoso, Él no me va a obligar a nada. La justificación ocurre en un instante. La santificación dura toda mi vida como cristiano. La justificación es lo mismo para todos, hermanos. Para los ricos, para los pobres, para los fuertes, para los débiles. Todos ellos pueden ser justificados. Para todos aquellos, obviamente, que reciben a Jesucristo como Salvador. La santificación, en la santificación, ahí sí, hermanos, algunos crecen más que otros. Y eso otra vez les repito, perdón que sea tan insistente, hermanos, pero es esto. ¿De qué va a depender mi crecimiento espiritual? Pues de qué tanto yo permita que el Espíritu Santo obre en mi vida, ¿sí? Porque precisamente el Espíritu Santo me puede estar diciendo, ya mira, ya va a ser el domingo, vamos a la iglesia, bueno, cuando podíamos ir, hermanos, pero por ejemplo en este caso ahorita, que están transmitiendo los cultos por medio de internet, oye, el Espíritu Santo me puede estar diciendo, oye, mira, ya va a empezar el culto, conéctate, mira, ya va a empezar el estudio de Jeremías que está dando el pastor, conéctate para verlo. Y no, yo puedo decir, no es que estoy viendo esta película, es que ya va a estar el partido, que está Burbujas o Chabelo. Depende de mí, hermanos, depende de que yo permita que el Espíritu Santo obre en mi vida. Quisiera terminar, hermanos, con una exhortación en el amor del Señor. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermano, si tú ya has sido justificado, si tú ya te arrepentiste de tus pecados, si tú ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús, porque ya permitiste, ya le pediste perdón al Señor Jesucristo, ya le invitaste que entrara a tu corazón, tienes que dar frutos, hermanos. Ya no puedes seguir igual que como antes eras con tu vieja naturaleza. Tienes que permitir que el Espíritu Santo vaya haciendo y vaya perfeccionando ese proceso en tu vida. Primera a los Tesalonicenses 5:23 dice, hermanos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que cada día nos vaya perfeccionando, madurando. Acuérdense, perfección no significa sin defecto o sin pecado. Tenemos que madurar, hermanos, y tenemos que ir siendo más como el Señor Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos y en los entornos en los que nos rodean. En nuestro trabajo tenemos que dar testimonio en nuestro trabajo, con nuestra familia, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigan buscando alimentarse, sigan buscando su comunión con el Señor diario. Permitan que el Espíritu Santo pueda llegar a hacer esa obra cada día de su vida, hermanos. Ya vimos cuáles son los resultados, ¿sí? Vamos a orar para despedirnos. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente, hermanos. Nuevamente reciban un abrazo muy grande de parte de mi esposa y de su servidor. Esperemos que pronto nos podamos ver físicamente, nos podamos abrazar. Pero mientras tanto, hermanos, que Dios les siga bendiciendo, y ojalá que Dios les haya puesto en el corazón y haya utilizado su palabra para que penetre hasta lo más profundo de su corazón y ustedes hayan podido atesorarla, para que cada día la practiquen, hermanos, y que cada día antepongan la voluntad de Dios a su voluntad. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos hagas nobles, Señor, nos hagas dóciles, Padre Santo, nos hagas moldeables, Padre. Sabemos que tenemos que crecer, que tenemos que madurar, Padre Santo. Ayúdanos a siempre a dejar en segundo término nuestra voluntad, Señor, a tener siempre primero presente qué es lo que tú quieres, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu nombre ha sido glorificado y exaltado. Bendice a cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia Dios es Amor. Cuídales, Padre Santo, que tu ángel acampe a su alrededor, a todos aquellos que tal vez tengan que salir a trabajar, a alguna necesidad. Cúbreles, Señor. Guarda su entrada y su salida, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos das, por los medios con los que contamos para poder escudriñar tu palabra, Señor.
Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.